En línea, Vitín, lo vamos a saludar. Vitín, estás ahí en línea, te saludamos, te decimos buenos días para la Radio La Ranchada. Buenos días para vos y para todos los oyentes, por supuesto, en este sábado un poco nublado, pero todavía por mejorar. Bueno, gracias Como el Vitín. país. Gracias Vitín por estar ahí del otro lado. Bueno, nada, simplemente queríamos llamar, con vos iniciamos aquel camino, por lo menos aquí en este programa, con un objetivo, con una primera meta que era llegar hasta la beatificación de los mártires riojanos, de no tan solo de Enrique, sino también de sus compañeros mártires. Y bueno, eso se concretó el 27 de abril. Vos fuiste muy protagonista de ese día. Bueno, una pequeña evaluación de lo que pasó ese día. ¿Cómo te sentís vos, digamos, después de todo esto? Bueno, una pequeña reflexión tuya de esto, ¿no? Bueno, por supuesto que nos hemos sentido muy satisfechos en la medida en que se hizo justicia, en el sentido de poner en la consideración de todos los cristianos especialmente, pero también como modelo para el resto de la sociedad, personas que no han sido mezquinas, que han sido capaces de afrontar las dificultades, de comprometerse por el bienestar de los demás, asumiendo todos los riesgos. Y bueno, eso que terminó tan trágicamente en esos casos como en tantos otros, sin embargo ha tenido un reconocimiento, en este caso de la Iglesia Católica, pero siento que ese reconocimiento es un reconocimiento que se puede extender a todas aquellas personas que con generosidad se comprometen junto a los pobres, especialmente por mayor dignidad, mayor solidaridad y mayor justicia. Así que cuando yo estaba ahí en el altar, cerca del altar, en el campo, en el predio ese donde fue la beatificación, al pie de la montaña del Velasco, pensaba que de algún modo estaban los pobres allí presentes, simbólicamente en la persona de estas 4 personas, porque ellos los habían llevado, sus vidas cargaron con todas las ansias de mejoramiento, de liberación, de terminar con el sufrimiento de las necesidades, y los habían llevado al altar. Pensé que eso estaba presente ahí, y bueno, qué más satisfacción lo que también ha motivado la vida de uno y de tantos otros, que nos ha tocado un recorrido largo en esta historia, ¿no? Está bueno. Sí. Vitín, me contaron, yo no tuve la posibilidad de asistir, pero dijeron que fue muy emotivo. Me imagino que ha sido todo muy emotivo, ¿no? Pero me dijeron que la celebración que hicieron en Chamical fue muy linda, muy emotiva, donde se reflejaba esto que está diciendo, ¿no? Sí, en Punta de los Llanos específicamente fue la misa que celebró el obispo de La Rioja, Monseñor Dante Brida. Estaba también el cardenal allí, estaban los principales arzobispos de Argentina también. Fue importante que esa máxima jerarquía eclesiástica que negó por tantos años el martirio de Monseñor Angelelli estuviese presente en su nueva composición, ¿no es cierto? Estos son obispos muchos más jóvenes, claro, que han vivido otra etapa, no aquella de complicidad con la dictadura, pero de alguna manera representan ese poder institucional de la Iglesia Católica en otra etapa de su vida, mucho más abierta y comprometida con la suerte de los pobres, sin duda marcados por el mensaje claro que Francisco está lanzando hacia los 4 rumbos del mundo, para que la Iglesia sea fiel a su misión
y sea fiel a los pobres. Y bueno, ver allí al cardenal Bessiou y al presidente del episcopado y a los otros arzobispos que integran la cúpula del actual episcopado nacional, fue muy importante también, porque era una manera de expresar la reconciliación de la Iglesia Católica con Monseñor Angelelli y los mártires riojanos. Yo recordaba los años que hemos ido, y que éramos muy poquitos ahí, casi sin ningún obispo. Por ahí estaba el obispo de La Rioja, que estaría en esos momentos, pero solo, y sin el conjunto del episcopado. Entonces ahora fue importante que estuviese la expresión máxima del episcopado acompañando al obispo de La Rioja, porque era como digamos, lavar una responsabilidad un tanto teñida de complicidad. Exacto, ¿no? Totalmente. Eso fue muy bueno. Fue muy bueno la participación de muchísima gente, me encontré ahí, porque al final de esa misa el obispo me invitó a mí y invitó también a Marilé, la sobrina de Monseñor Angelelli, a decir unas palabritas, y bueno, ahí pude ver desde el altar toda la visión del conjunto, de lo que estaban, y ver a mucha gente que se sintió identificada con lo que dijimos allí, porque era aquella gente que bueno, tuvo, me parece, la misma sensación que tuvimos muchos, que es la de una reparación, por un lado, en el sentido de que se ponía en valor, por decirlo así, una conducta, un testimonio, y por otro lado era la alegría de sentir que no estábamos solos, que éramos muchos, que habíamos sido pocos, pero ahora somos muchos y como multiplicados, ¿no? Entonces eso me parece que para el que sigue comprometido en una lucha, en el lugar que sea, es muy importante, porque es como un empujón, es como una fuerza que uno siente contagiada para no perder las ilusiones, las utopías, la luz que está en el camino, quizás a veces todavía no alcanzada, pero que es la que ilumina como para seguir andando, ¿no? Me parece que hace falta esa cuota de esperanza en toda lucha, y en el caminar de los pobres tienen más dificultades que cosas ahora, muchas veces, porque a veces el pan no alcanza, la olla está vacía, el trabajo no existe, y bueno, estas cosas nos indican que hay modos de seguir caminando, porque hay otros que han caminado antes y que han hecho un camino, una huella que hay que seguir andando, ¿no? Vitín, no hubo mucha difusión de lo que fue la ceremonia en Tinogasta. ¿Vos tuviste la posibilidad de llegarte a Tinogasta ese día posterior? A Sañogasta. ¿Vos pudiste llegarte? No anduve, porque yo vine a la de Chamica, a la de Punta de los Llanos, después abajo de Luca, que es a donde está la ermita, que donde encontraron los restos de los dos sacerdotes de Chamical, así que no pude ir, pero sí estuve con la gente que iba a ir y que después nos encontramos, ¿no? Allá también fue muy importante, porque el movimiento campesino se dio cita en ese lugar. A la tarde fue Coca, que es la señora de Wenceslao, que es una presencia simbólica atractiva, convocante, porque de alguna manera le tocó también un camino durísimo, yo diría durísimo, de primero el acompañamiento a Wenceslao. Ella un poco es la que le dijo
que le parecía que se tenían que ir, y Hugo Wenceslao dijo, no, no nos vamos, que todavía nosotros no somos nadie, nadie nos va a perseguir. Bueno, y después le tocó seguir andando con las tres chicas. Claro. Así que digo que simbólicamente es un testimonio muy fuerte. Claro, totalmente. Y estuvo ahí acompañando al movimiento campesino, que tiene hoy sus propias dificultades, sus propios objetivos, sus propias formas de organización. Claro. Me parece que el testimonio de Wenceslao es quizás el más tocante para la realidad de los campesinos, la mayoría campesina pobre que hay en esa zona, en el norte cordobés, que también estaban los de Paso Viejo, los de Ferrezuela, los de Apenón. Me parece que lo de Wenceslao ha sido como una nueva motivación a la reflexión, a valorizar la organización cooperativa, a valorizar el esfuerzo de capacitación que hacen también las organizaciones, ¿no? Porque hay siempre un espíritu de superación a partir de las necesidades de escuela, de organización, de buscar recursos, de los emprendimientos para poder sobrevivir con los productos que se hacen, ¿no? El Papa Francisco son los poetas sociales que buscan siempre con creatividad salir adelante con todas estas propuestas de organización, ¿no? O sea, es así. Exacto, exacto. Vitín, yo para terminar, porque tengo que seguir con el programa y si no me quedo hablando toda la mañana contigo, es muy lindo lo que me estás contando. Nada, simplemente una pequeña reflexión. Yo siempre sostengo que no se hubiera podido avanzar sin la presencia del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica Mundial, digamos. Es así, digamos, el rol de Francisco me parece ha sido clave en todo esto, no tan solo por la beatificación de los mártires riojanos, sino también por el giro que está teniendo la Iglesia desde la figura de Francisco, quizá a lo mejor con una continuidad de lo que fue Pablo VI. Es así, uno lo intelectualiza esto. No, yo creo que es así. Yo creo que de algún modo la presencia de Francisco, la elección misma de su persona, yo diría que nos ha sorprendido a muchos, porque no es que Francisco se haya revelado como se ha revelado como Francisco todavía cuando era Bergoglio. Claro. De algún modo, más que estaba allí adentro de su persona toda esta simiente, sin embargo la elección de él lo colocó en un lugar donde había que tomar un timón difícil, digamos, porque era una iglesia en involución de sus mismos recorridos en cuanto al avance doctrinal, en cuanto a su acompañamiento a las penurias de los hombres necesitados de este siglo, en cuanto a hacerse eco y ponerse al hombro tantos problemas mundiales como el de la ecología, por ejemplo, y una ecología no para cuidar la plantita en el aire, sino una ecología que es atacada y perjudica especialmente la vida de los pobres, como ha dicho en su encíclica. Me parece que ha sido sin duda estas cosas. Bueno, la Iglesia tiene una explicación teológica a estas cuestiones, y es un poco el obrar del Espíritu, que no se ve ni se sabe cuándo sopla, o que sopla donde quiere y cuando quiere, como dice San Pablo. Entonces son como estas cosas que no se palpan, que no se pueden calcular matemáticamente. Bueno, de acá tantos años va a salir un papa que va a decir tal cosa, pero bueno, son hechos que se dan. Yo creo que hay que aprovechar estos vientos a favor, y me parece que ha surgido justamente en una coyuntura internacional donde los poderes mundiales parecieran tenerlo todo a su favor, y le sale una voz digamos, de alerta desde el mismo mundo polifacético,
cuestionándole. Ahora va a haber ese encuentro de economistas Claro. en Asís, por ejemplo, para hacer un esfuerzo de encontrar una respuesta de planificación económica que no mire solo el interés de las finanzas de los ricos, sino principalmente de los pobres. Es muy importante que sea en Asís, donde es la fuente, el pueblo de San Francisco, ¿no es cierto?, de los pobres. Así que me parece que es un viento a favor que hay que aprovechar, providencial, y bueno, esperemos que esto se extienda en el tiempo lo más que pueda, porque sin duda que el beneficiado no es Francisco, ni siquiera la iglesia, sino que es los pobres, porque le sirve para hacer el esfuerzo de mejorar sus propias vidas en todos los esfuerzos que se hacen todos los días, ¿no? Bueno, Vitín, muchísimas gracias por tus palabras, gracias por tu reflexión, nos gusta mucho hablar.